Desde el capítulo número 1 hasta el 3, nosotros estuvimos estudiando, estuvimos leyendo la historia de este varón llamado Samuel, y nos relata su vida, sus días de niñez, su nacimiento, su crecimiento. Y de repente en el capítulo 4 el libro de Primera de Samuel da un giro inesperado y deja a un lado la biografía, la historia del profeta Samuel, que es la que nos está narrando en los primeros capítulos, y de repente comienza a narrarnos una historia diferente, y es la historia del arca del pacto. Bendito Dios. Y en el capítulo 4 nosotros estudiamos que sucedió un acontecimiento muy importantísimo. ¿Qué sucedió, mis amados hermanos? Yo quiero que usted me ayude, por favor, en esta hora a recordar y a recordarle a nuestros hermanos, nuestros amigos que están aquí, que no estuvieron con nosotros el estudio pasado, para que podamos hacer entonces una conexión entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Vamos a ver que alguien me recuerde. Mi hermano Wenceslao. Los filisteos tomaron el arca del pacto. Entonces los filisteos invadieron Israel, llegaron allá donde estaba el arca. ¿O qué fue? ¿Cómo sucedió entonces? Los filisteos, para comenzar, eran los enemigos, los archienemigos del pueblo de Israel. ¿Mi hermano Noemí? Amén, exactamente. Israel dice que se enfrenta con sus enemigos de toda la vida, los filisteos, y dice que pierden el primer combate, la primera guerra la pierden, la primera batalla. Dice que pierden ¿cuántos? 4,000 hombres. Y entonces ellos se retiran, se vuelven a reagrupar el pueblo de Israel, y dicen, ¿verdad?, los ancianos del pueblo dicen: ¿y por qué no vamos a traer el arca del pacto? ¿Verdad? Esto nos va a dar, entre comillas, buena suerte a nosotros. Esto nos va a dar a nosotros la victoria, ya que vamos a casi obligar a Dios de que salga de allá de su santuario y venga en medio de nosotros. Esa era la ideología que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el arca del pacto la podían tomar como un amuleto de buena suerte. Y no estamos lejos de la realidad hoy en día. Dijimos que en muchos centros espiritistas, de brujería, tienen la Biblia ahí como un amuleto de buena suerte. Y no vamos muy lejos. Muchas veces en hogares que se conoce la palabra, se tiene ahí la Biblia abierta en el Salmo 91 y pensamos que la bendición de Dios va a llegar automáticamente solo por eso. Eso fue lo que exactamente pensó el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a traer el arca, que el arca significaba la presencia máxima de Dios aquí en la tierra. Aquel símbolo que representaba la misma presencia de Dios. Eso era el arca del pacto. Entonces dijeron: vamos a sacar el arca, la vamos a traer aquí, pero como nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Si nuestra vida está alejada de su presencia, mis amados hermanos, no podemos nosotros manipular a un Dios santo, a un Dios todopoderoso. No lo podemos hacer. Y eso fue lo que hicieron. Llevan el arca y no solamente les infringen una gran derrota al pueblo de Israel. ¿Cuántos hombres más les mataron? ¿Se recuerdan? 30,000 hombres más. Ya iban 34,000. Y de paso, mi hermano, mataron a los sacerdotes impíos que llevaron el arca. Y dice que también los enemigos del pueblo de Dios, o sea, los filisteos, tomaron también el arca y se la llevaron. Allí nos quedamos en ese punto. En este día vamos a observar qué hicieron ellos cuando se llevaron el arca, ¿verdad? Unos la llevaron como amuleto de buena suerte al campamento, pensando que les iba a dar la victoria, y los otros, o sea, los filisteos, cuando tomaron el arca, la tomaron como un trofeo, ¿verdad? Ambos puntos de vista estaban erróneos.
¿verdad? Dios no era ni un amuleto de buena suerte ni un trofeo para nadie. Ahora vamos a observar qué sucede a continuación cuando ellos la llevan hasta ese lugar. A lo mejor si podemos borrar esas dos del medio que están ahí, hermano. Y si me pueden alcanzar el control, por favor, dice entonces la palabra del Señor, honrando a ese trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el versículo número 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y dice el número 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Bendito Dios. Detengámonos entonces en esos primeros versículos. Gloria a Dios. Dice que la llevaron el arca, ellos estaban peleando la batalla que ellos tenían, hermano, para que usted tenga un punto de referencia. Si aquí tenemos Jerusalén, bendito Dios, dice entonces que ellos estaba el campo de batalla, o sea, deben de ser aproximadamente a unos 35 kilómetros al oeste, o sea, en este punto donde yo estoy señalando, no tengo buen pulso, miren cómo se mueve, pero por ahí más o menos, ¿verdad? Allí es donde estaban peleando, y dice que cuando tomaron el arca del pacto, entonces ellos la llevan ¿hasta dónde? ¿Cómo se llama el pueblo donde la llevaron? Asdod. Desde Ebenezer, que era territorio israelita, la llevan entonces hasta el territorio filisteo. Aquí en esta otra imagen nos muestra más detalladamente que que usted ve en este color, este era el territorio filisteo. Hoy en día, si usted va a Israel, a esto se le llama la Franja de Gaza, ¿verdad? Y hoy en día está muy de moda eso porque Palestina está a punto de declararse un país independiente. Ahora bien, sería entonces el territorio de los palestinos, y en aquel tiempo, hace 3000 años, que es cuando se está narrando esta historia, era entonces el territorio de los filisteos. Y entonces la llevan desde Ebenezer hasta Asdod. Bendito Dios. Ahora, bien interesante que dice que la llevan y la meten el arca del pacto. Vamos a ver, para aquellos que no conocen, esta es una imagen, una réplica de lo que era el arca del pacto. Recordemos que el santuario, el templo de Dios estaba dividido en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y representaba la presencia máxima de Dios. Era tan sagrado este instrumento que dice la Biblia que solamente una vez al año entraba un solo hombre hasta este lugar a ofrecer sacrificio, el sacrificio del cordero en el día de la expiación. Entonces, dice que agarran esta arca del pacto y la llevan hasta el templo de un dios que adoraban los filisteos, que dicho sea de paso era la máxima deidad que adoraban los filisteos, y a ese dios le llamaban Dagón. Allí les presento a Dagón. Dagón era un dios que adoraba a los filisteos y tenía la característica que la mitad era de pez, más parece ballena esta, ¿verdad? Pero por ahí le anda, y la otra mitad era un ser humano. Para los cananeos, Dagón, decían ellos que era el padre o el papá de Baal. Ve cómo llevan todos ellos este sincretismo religioso. Entonces, lo importante acá, hermano, es que era la deidad que ellos adoraban. Cuando usted ve a Dagón aquí en la Biblia, ya más o menos usted va a tener una imagen de quién era Dagón, ¿verdad? Este dios pagano, una estatua, ¿verdad? Una imagen pagana que ellos adoraban, mitad hombre y mitad pez. Entonces, dice que llevan el arca del pacto hasta el templo de esta estatua.
de este dios pagano llamado Dagón. Ahora, ¿con qué objetivo la llevan el arca del pacto al templo de Dagón? ¿Qué cree usted? ¿Por qué no la llevan a otro lado, mi hermano? ¿Por qué la van a meter al templo donde se adoraba a este ídolo? Abominable, por cierto. Era un ídolo abominable. Vamos a ver por ese lado. ¿Por qué cree usted? Muy bien. Recuerden, mi hermano, que los filisteos eran un pueblo pagano. A ellos no les interesaba absolutamente nada de dónde viniera cualquier imagen que ellos pudieran tener. Si ellos escuchaban de que ese Dios tenía un poder, aparentemente, ¿verdad? Sabemos que no tiene ningún poder en sí un ídolo, sino que cualquier poder que opera detrás de un ídolo viene de Satanás, definitivamente. Pero ellos dijeron: nosotros hemos oído las maravillas que el Dios de Israel hizo con su pueblo allá en Egipto. Cómo el arca del pacto iba al frente, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo cuando los sacerdotes, cuando iban cruzando el río Jordán, dice que el arca iba al frente, y cuando los sacerdotes comenzaron a caminar sobre el río, el río Jordán, que estaba desbordado por ese tiempo, se abrió en dos. Todo eso lo sabían los filisteos. Y ellos dijeron: ahora nosotros capturamos al Dios de Israel. Y ahora a nosotros nos va a servir. Ahora nosotros vamos a obtener el poder del Dios de Israel. Y con ese objetivo llevan el arca del pacto hasta el templo de Dagón. Otra posible interpretación podría ser como un trofeo, ¿verdad? Nuestro Dios, decían ellos, nuestro ídolo, es más superior que el arca del pacto. Por lo tanto, nosotros la vamos a llevar como un trofeo y se la vamos a poner enfrente a Dagón. Ahora es cuando Dios comienza a defender su honor. No manipulado por los israelitas, no manipulado por los filisteos, sino que Dios, ¿cuántos sabemos que no necesita la ayuda de nadie para defenderse, hermano? Dios es un Dios fuerte y misericordioso, Dios todopoderoso en el universo. Dice entonces el versículo número 3: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Un poco rebeldes esos muchachos filisteos, ¿verdad? En vez de ellos también caer postrados a la par de Dagón y reconocer de que aquello no era algo natural, sino que era algo sobrenatural que había ocurrido, y que ya Dios estaba mostrando ese gran poder del cual ellos solamente de oídas habían oído, pero ahora los ojos de ellos lo veían, como dijo Job, ¿verdad? Ahí estaban viendo el poder de Dios, que hizo que esa imagen cayera postrada delante del arca. Mi hermano Luis, ¿qué comenta? Una pregunta: ¿de qué estaba fabricado Dagón? Muy buena pregunta, y ya qué bueno que mi hermano Iván me la hizo el otro día, porque si no hermano, los ídolos en ese tiempo eran de todos los materiales que nos podemos imaginar nosotros. Había desde barro, madera, metal, oro, bañado con piedras preciosas. Eran de todos los tipos, porque era un negocio redondo que había, ¿verdad? Si una persona tenía pocos recursos y quería adorar a Dagón, pero solo tenía unas cuantas coras, pues iba y compraba un dagoncito así chiquito de barro, ¿verdad? Eso era todo lo que le alcanzaba el cheque, ¿verdad? Pero si tenía credit card y vivía ahí en Alfareta, iban y se compraban un Dagón bien grandote de oro y todo, ¿verdad? O sea, dependiendo. Pero la pregunta es: ¿cómo es posible de que solamente estaba postrado? O sea, supóngase que Dagón, el Dagón que tenían en Asdod, porque en cada una de las 5 ciudades filisteas, ellos tenían un templo a Dagón, un templo grande. Por ejemplo, el que destruyó Sansón, ¿se acuerdan? En el capítulo 16 de Jueces. ¿Dónde fue que lo destruyó? En Gaza, ¿verdad? Allí estaba un templo grandísimo de Dagón, y dice la palabra del Señor que ese fue la última petición que Sansón le hizo: Señor,
permíteme destruir este templo y que todos mis enemigos mueran junto conmigo. Entonces Dios le concedió y ese templo quedó completamente destruido. Pero aquí estamos hablando de otra ciudad. Recuerden que los filisteos tenían 5 ciudades importantes y en cada una de ellas tenían un templo grandísimo. Ahora, suponiendo que el ídolo que tenían en Asdod era de metal, ¿cómo es eso de que cayó postrado? Si probablemente a este Dagón lo tenían en un pedestal elevado, bien fijo ahí, con clavos para que no se moviera. Pero ¿qué significa la palabra postrado? Arrodillado, ¿verdad? Con todo y cola y la frente pegada al piso enfrente del arca, adorando al Dios de Israel. No adorándolo, sino humillado, porque eso no era adoración lo que le estaba haciendo, sino que Dios le dio la forma, hermano, al hierro, metal, barro, lo que haya sido. El poder de Dios le dio la forma de que el ídolo prácticamente se veía como que estaba postrado, humillado delante del arca del pacto. Bendito Dios. Preguntas hasta aquí, hermano. Comentarios, hermano Iván. Bueno, esto actualizó hasta el mismo también, estábamos hablando que supongamos que ellos lo llevaron como para señal de adoración, como ellos eran una gente pagana, que cualquier imagen, cualquier cosa ellos adoraban, y pusieron el arca en su templo, ¿verdad? Para adorarlo. Recordemos que Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Bueno, yo pienso que eso lo hizo para que ellos supieran que solo Él es el único Dios, que fuera de Él no hay nadie más. Fíjese, excelente, hermano. Fíjese que en todo esto la misericordia de Dios se dejó ver ahí. Porque quería también tratar con ese pueblo paganos eran los filisteos, pero Dios quería tratar. ¿Por qué, hermano? Imagínense si esa gente se arrepiente. Y en vez de levantar a Dagón y volverlo a enderezar y darle la misma forma que tenía antes y volverlo a poner en el pedestal que lo tenía, si ellos mismos hubieran caído adorando al Señor de todo corazón y diciendo: Señor, reconocemos que esto que hemos adorado es una imagen, que tú eres el único Dios verdadero, ¿cree usted que no hubieran perdonado a ese pueblo? Por la Biblia nosotros sabemos que Dios ya había perdonado o iba a perdonar pueblos paganos. Tal es el caso de Nínive, ¿recuerdan? Cuando el profeta Jonás fue a anunciar el juicio de Dios a aquella gran ciudad, mi hermano, ya un pueblo más pagano que Nínive ya no había. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia. Que 100 años después del profeta Jonás, el pueblo de Nínive se volvió a descarriar y entonces sí vino el juicio de Dios. Eso es cierto. Pero en el momento que se arrepintieron, Dios tuvo misericordia de ellos. Así es que Dios no solo les quería demostrar su poder, Él quería que ellos se humillaran delante de Él también. Bendito Dios. Dice entonces el número 4. Y dice: y volviéndose a levantar de mañana. Ahora imagínense cuántas preguntas hicieron, ¿no? No, a lo mejor fue casualidad que algún terremoto, algo tembló y el Dagón cayó allí postrado y no se quebró, sino que tomó forma de que estaba humillado, ¿verdad? Cualquier cosa hace el ser humano, mi hermano, cuando quiere justificar una causa errónea. Comenzamos a buscar miles de excusas. Comenzamos a eso se le llama racionalización. Cuando yo le doy a mi mente argumentos, que yo le quiero dar a mi mente un descanso, argumentos válidos para que comience a estar en paz, cuando yo sé de que no es así. Probablemente ellos se imaginaron muchas cosas durante la noche, pero mire qué sorpresa más grande, aún mayor se iban a llevar el siguiente día. Dice entonces el 4: y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y a esta vez no solamente había quedado postrado, esta vez aumentó un poco más de tono el juicio de Dios contra este ídolo, porque dice:
y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Solo la muy colita le quedó al Dagón allí. Dice que la cabeza fue arrancada y las palmas de sus manos, y por eso, ¿verdad? Porque como tenía figura de pez, entonces por eso solo las palmas de las manos, no dice nada de los pies, pero era que solamente le había quedado, dice, el tronco, o sea, toda esta parte nada más, sin manos y sin cabeza. Ahora eso tiene mucho simbolismo en todo esto. ¿Qué Dios le estaba queriendo decir con eso, hermano? ¿Por qué le arrancó Dios la cabeza y las manos a Dagón? ¿Qué les quería decir? Había un mensaje para el pueblo de Filistea. ¿Qué significa la cabeza, hermano? Es el motor de todo. Es el que da la orden, ¿verdad? Ahí está el cerebro. Entonces le está diciendo, allí no hay dirección. Ustedes están siguiendo algo que no tiene dirección. Ustedes están yendo tras algo que no puede tener dirección ni por sí mismo. ¿Y las manos? ¿Qué significa la mano? La fuerza, el poder. Ustedes están adorando, les digo, a alguien que no tiene poder. Por eso Dios le quitó la cabeza y las manos a este ídolo. Gloria a Dios. Y dice el versículo número 5, perdón. Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Cuál es el umbral de la puerta, hermano? Alguien que me ayude, por favor. ¿Qué es el umbral de la puerta? Sí, correcto, es lo que está debajo del arco, o sea, el agujero, a eso se le llama el umbral. Entonces, allí cayó la cabeza de Dagón, y las manos también. Y por eso dice que los sacerdotes, dice que no tenían valor. ¿Por qué? Porque seguía siendo Dagón sagrado para ellos. Ellos seguían teniendo la ideología de que ese ídolo pagano pues podía representar algo. Y entonces, cada vez que ellos entraban, dice que pegaban un salto, dicen los comentaristas. Pegaban un salto porque para ellos ese lugar donde había caído la cabeza de su ídolo era sagrado. Sí, ¿verdad? Como no querían pararse y profanar el lugar donde había caído la cabeza de su ídolo. Entonces, hermano, se convirtieron en saltadores esos de Asdod. Cada vez que iban entrando a ofrecer incienso a ese ídolo, pegaban su brinquito. Ahí así como dice aquella canción, con un brinquito, ¿verdad? Así es. Preguntas hasta aquí, mi hermano, comentarios, díganos algo. Si el Señor le estaba revelando algo, hermano, dígalo, compártalo, no se quede con eso. Nosotros queremos escuchar y aprender también. Sí, mi hermano. Me imagino que por eso es que en la actualidad podemos ver el tipo de reverencia que se le tienen a tal Dios que ellos tengan. Los árabes, la gente esa como adoran justamente a su Dios, ¿no? En cualquier sitio que van, votan y hacen todas sus ceremonias. Entonces, eso da a entender que es muy bien suicidas. Sí, son gente completamente entregados a sus creencias, hermano. Mire, usted va a cualquier aeropuerto del mundo, hermano, y si a él, porque esa gente ora 3 veces al día, o sea, esa es la obligación para un árabe, para un musulmán, orar 3 veces al día. Y si se le llega la hora de orar, y ellos van en medio de un aeropuerto, donde quiera que vayan, hermano, ellos sacan su manta y se tiran en el piso a adorar a su Dios, con la cabeza en el piso.
Y muchas veces nosotros cuando vamos a comer a McDonald's estamos viendo a ver si alguien nos está viendo. Si no, ya vamos con el Big Mac para adentro. O sea, una oración pero veloz. Muchas veces nos da pena andar con nuestra Biblia. Y esta gente no. Y nosotros estamos adorando al Dios verdadero. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad? Debería de ser todo lo contrario, hermano. ¿Por qué no en una esquina allá en un aeropuerto orar, sacar su Biblia, leerla? ¿Por qué no? Y esta gente que adora a dioses falsos, pues sin embargo nosotros la vemos de esa manera. Otra característica de Dagón, ¿por qué ellos tenían un Dios mitad hombre y mitad pescado? ¿Por qué creen ustedes? En el estudio anterior nosotros dimos una pista de eso. Y para ello ustedes se tienen que remontar a quiénes eran los filisteos, dónde vivían. Vamos a irnos nuevamente al mapa. Ahí está. Miren. A la parte donde vivían los filisteos. Mar. Este es el mar Mediterráneo. Entonces, a los filisteos se le llaman los pueblos del mar. O sea, ellos siempre vivían o en islas o en la costa. Entonces, era lógico, ¿verdad?, que ellos pues pensaban de que toda la pesca, la agricultura dependía de un dios, y ese era Dagón. Y por eso es que ellos adoraban a un ídolo, mitad pez y mitad hombre. Gloria a Dios. Dice entonces el versículo número 6. Aquí no nos dicen qué volvió a pasar, si repararon a Dagón, a ese ídolo, si lo volvieron a ajustar, si lo soldaron. No se dice nada. De repente se comienza a narrar que como ellos habían pasado desapercibidos las señales que Dios le había dado, ahora viene el juicio. Dios definitivamente no envía su juicio sin antes revelar. Mire lo que dice el versículo número 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo el territorio. Ahí está. Quiero que veamos una vez más dónde quedaba situado Asdod. Ve, aquí lo tenemos en este mapa. Dice que de repente le comenzaron a salir tumores a la gente. Sí, unos tumores grandes, y lógicamente, mi hermano, esos tumores provocaban la muerte. Gloria a Dios. Por lo que nosotros vamos a estudiar en el próximo capítulo, en el 6, donde se mencionan ratas, no hay ninguna duda, dicen todos los comentaristas, que estos tumores eran causados por la infección de ratas. O sea, el territorio se llenó de ratas de repente, hermano, como un juicio de Dios. Y esas ratas infectaban a la gente y producían tumores. A eso se le llama hoy en día científicamente como la peste bubónica. Y allá por los años 1400, por ahí más o menos, antes de Cristóbal Colón, por ese tiempo más o menos, hubo una peste bubónica que se le llamó la peste negra, porque era producida por ratas en todo el mundo conocido. Se cree que acabó con aproximadamente 50 millones de personas en aquel tiempo. ¿Se puede imaginar eso? Entonces, esa misma plaga, esa misma peste bubónica, se cree que producía todos esos tumores, ¿verdad? Y Dios comenzó a castigar, y una vez más los de Asdod, que ya habían visto el poder de Dios obrando allí, ellos tampoco hacen absolutamente nada. Miren lo que ellos reaccionan. Y dicen, ¿verdad?, en lugar de irle a pedir perdón al Señor, miren lo que dice el número 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué significa ello? Eso, mi hermano. Ajá, exactamente, pero también ellos sabían perfectamente cuál era el origen de este juicio. Ellos sabían, hermano. Y una vez más, en lugar de correr a los pies del Señor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hermano Isael? Lo desechan, ¿verdad? Y es lo mismo que casi nosotros estamos viendo hoy en día
en el mundo, o sea, ¿verdad? La gente dentro de sí sabe perfectamente, mi hermano, que Dios es el único que tiene el control y la solución de todo. No es el futuro presidente, no es que si va a ser demócrata o si va a ser republicano, no es que si la bolsa de valores en Nueva York va a subir, va a ser la solución. No, mi hermano, la solución siempre es Dios. Pero en lugar de tomar a ese Dios, ¿qué hace la gente? Lo rechaza. No, déjeme a mí con mi fiestecita, a mí, ¿verdad? Déjeme con mis modas, déjeme a mí con mi vida, que ya sigan ustedes. ¿Verdad? Eso es lo que la gente de Asdod hizo. Exactamente. Mi hermano Carlitos tiene un comentario. Cuando aparece el dragón postrado ante el arca, Dios le está dando un gran mensaje ahí al pueblo de los filisteos. Completamente de acuerdo. Y les está diciendo de que Él es más poderoso y que no hay Dios como Él. Entonces, en ese mismo momento, el pueblo es un mensaje revelado y el pueblo no lo reconoce, no lo ve. Después le hace la siguiente parte, le corta la cabeza y le corta las manos, lo destruye. O sea, los advirtió primeramente. Y entonces, si el pueblo hubiera sido sabio, el pueblo de Filistea se hubiera postrado ante el arca y hubieran adorado al Dios verdadero. Amén. Junto con el Dagón, ¿verdad? No. No, o sea, en la misma forma que Dagón estaba postrado delante del arca, así hubieran caído ellos también adorando al Dios de Israel. Pero no, en lugar de eso, lo desechan, como decía mi hermano Isaías. Dice entonces el número 8, ¿verdad? Vieron que ya la situación se le estaba saliendo de control, ¿verdad? Habían muerto por todos lados, esa peste bubónica, hermano, una fiebre terrible, los tumores se comienzan a explotar, se comienza prácticamente a infectar todo el cuerpo, una enfermedad horrible, la peste bubónica, y esa era la que ellos tenían. Los muertos, me imagino que se podían ver y casi no daban abasto para enterrarlo ahí en Asdod. Y miren lo que dice el versículo número 8. Convocaron a todos los príncipes de los filisteos. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a convocar y vamos a ver si nos decidimos al fin a adorar a Dios. Era excelente. Pero ¿será que a eso se reunieron los príncipes? A los tinsos, ¿verdad? Y dice, y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Gat era otra. ¿Qué pasó con mi PowerPoint? Se terminó. Era otra ciudad. Recuerde que les dije al principio que los filisteos tenían 5 ciudades importantes, ¿verdad? Asdod, Gat, Ascalón, Gaza y el otro se me olvidó. Pero ahora dice que en lugar ellos de adorar, como ya hemos dicho, dice que deciden pasar el arca a otra ciudad, ¿verdad? Se querían deshacer completamente del arca, pensando que pues allí iba a terminar su sufrimiento. Dice, y pasando el arca del Dios de Israel acá, y pasaron allá el arca del Dios de Israel, o sea, se la llevaron. Yo no sé cómo, ¿qué cree usted, hermano? Que sabían los de Gad lo que había sucedido durante todo este tiempo. ¿Sabían ellos lo que le había ocurrido a Dagón? ¿Sabían ellos que estaba sucediendo una gran mortandad en Asdod a causa de la presencia del arca? ¿Qué cree usted? A unos 35 kilómetros, dicen. ¿Sí? Aquí está, miren, Asdod, y dice que después se la pasaron acá, ¿verdad? Como que la ubicación de ese mapa nos dice algo, ¿verdad? ¿Por qué no se la pasaron a Ascalón de una sola vez? Parece ser que los de Ascalón sí sabían. Y parece ser como los de... Recuerda, esto pasó, hermano, probablemente en 1 o 2 semanas, algo así, o sea, fue algo rápido el juicio. Y entonces ellos la mandan desde aquí de Asdod hasta acá. Veamos ahora qué sucede allí en esa otra ciudad de los filisteos llamado Gat. La otra ciudad de los filisteos es Ecrón. Aquí la tenemos las 5, mi hermano. Ecrón, Asdod, Ascalón, Gat y Gaza. Allí están. Estas eran las 5 ciudades principales de los filisteos. Ahora el arca va de Asdod
a Gat. Y dice el capítulo 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Qué sucedió, hermano? Todos los ratones que había allá en Asdod dijeron: ok, muchachos, arreglemos maletas, nos vamos para acá, ¿verdad? Y ahí iban con sus alpinas y todo ahí, con sus lentes, corriendo en medio del desierto, yéndose para la otra ciudad, ¿verdad? Porque para allá era que iba el juicio. Y les cayó el mismo juicio, ¿verdad? La peste bubónica volvió y les cayó entonces a Gad. ¿Fueron inteligentes los de Gad? ¿Más inteligentes que los de Asdod, hermano Orly? Lo mismo, ¿verdad? No. Siempre la misma necedad. La misma rebeldía. Sí, la misma rebeldía. Entonces dice el versículo número 10. Entonces dice, enviaron el arca de Dios a Ecrón. Fíjense bien el mapa, por favor, porque eso es importante lo que estamos observando. Porque allí nosotros podemos deducir, de acuerdo a esto que nosotros estamos estudiando, que había unas ciudades que probablemente no sabían de lo que estaba sucediendo. Mire dónde está Gad y mire dónde está Ecrón. ¿Qué había sucedido durante estas semanas aquí? Ya nosotros se habían dado cuenta. Ya, no olvídese. Probablemente le hicieron un llamado a los de Gaza y a los de Ascalón y dijeron: ni loco, nosotros nos hacemos carga nos hacemos responsables de tener el arca. Y como los de Ecrón estaban un poco lejitos, ¿verdad? Aquellos estaban aislados, allá esos no sabían nada de lo que estaba sucediendo, hermano. Y dijeron: wow, qué privilegio, de seguro dijeron cuando les notificaron que les iban a llevar el arca del pacto, la que ha venido en medio del desierto por 40 años, que ha irradiado la presencia, la Shekinah de Dios allá en el tabernáculo. El arca del pacto, de donde Dios hablaba encima del propiciatorio. Wow, ya me imagino los de Ecrón hasta reunieron la prensa y todo de alegre, ¿verdad? Que iban a recibir el arca del pacto. Pero veamos qué es lo que sucede entonces. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ahí cambia totalmente la cosa. ¿Qué podemos deducir entonces nosotros? Podemos deducir que lo que estábamos diciendo hace un rato es erróneo. Podemos deducir entonces que ellos sí sabían, mis amados hermanos. Ya habían sabido, pero acuérdense que eran 5 príncipes y entre todos tomaban una decisión. Y no importa si los de Ecrón, aunque estaban lejos, ellos ya sabían definitivamente, porque cuando a ellos les dijeron: ustedes lo que quieren es matarnos a nosotros, ellos ya se habían dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Dice: para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Subía al cielo. Esto significa entonces, cuando dice la mano de Jehová se había agravado, hermano, significa que la cosa iba de mal en peor. Así, al principio comenzaron unos cuantos cientos de muertos, después eran miles, y así iba aumentando completamente hasta que dicen que había consternación. Después de tener esa gran alegría el pueblo filisteo de que había vencido a Israel,
les había matado 34,000 hombres y según ellos ahora llevaban el arca como un trofeo, ¿verdad? Triunfante, me imagino la danza, la fiesta que ellos hicieron. De repente, mi hermano, ese gozo se convirtió en lloro, en lamento, porque no hicieron las cosas adecuadamente. Bendito Dios. En el próximo capítulo nosotros vamos a estar observando cómo ellos ya habían tomado la decisión. Ellos no querían más el arca dentro del territorio filisteo. Dijeron que lo tenían que sacar, y entonces vamos a ver en el capítulo 6 de qué manera entonces ellos dicen, pues deshagámonos del arca del pacto, y entonces vamos a estar estudiando más a fondo. Por el momento, mi hermano, nos quedamos aquí en este interesante capítulo de lo que es la palabra del Señor. No sin antes hacer un par de preguntas, por supuesto. Y primero voluntariamente, mi hermano Olmo. Hermano, yo estoy esperando en esto. Si sabían de que ya de antemano de que el arca, ¿no?, hacía esas enfermedades y todo, porque cada príncipe estaba, ¿no? ¿Por qué cada príncipe qué? Perdón. Necesitaba pues que fuera llevado a él. Mi hermana Daisy quiere contestar. Tenerla. Recordemos que dijimos que eran 5 príncipes, ¿verdad? Y esa gente tenía autoridad, y si la mayoría, imagínense si era la votación simple, como se le llama, la mitad más uno, esa es la decisión que se va a tomar, probablemente de esa manera, ¿no? Probablemente ellos todavía estaban dudando, todavía estaban queriendo racionalizar, diciendo a lo mejor es casualidad, esas ratas han venido aquí de casualidad, pero llegó un momento que ellos dijeron, no, Señor, esto es castigo de Dios, esto es juicio de Dios que nos ha venido, y ellos mismos lo reconocen, porque hemos traído lo más sagrado, ¿verdad? Algo que representa a Dios. No que el arca en sí representara algo, ¿verdad? Porque el arca en sí no tenía ningún poder, que quede bien claro eso, ¿verdad? El arca, viéndola desde el punto de vista normal, era una caja bañada de oro, como ya lo hemos visto, con querubines sobre su propiciatorio, y eso era todo absolutamente lo que significaba. Ahora, cuando la presencia de Dios estaba allí, eso era diferente, ¿verdad? Así es que por esa razón, hermano Olma. ¿Algún otro comentario, hermano? ¿Alguna otra pregunta que usted quiera? Mi hermano Gonzalo. Si nosotros fuéramos un poco más sabios, pues a la primera campanada de atención, a la primera banderita roja que nos sacara el Señor, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, como ovejita obediente, volviéramos al redil. Pero como estamos queriendo seguir en nuestro propio camino, entonces después Dios tiene que venir, y al final, como dice mi hermano Wenceslao, el pueblo terminó clamando a Dios. Ahora, era un clamor Señor, no nos mates, no era que ellos estaban rindiendo de corazón y entregándole su vida a Él. Era, Señor, estaban atemorizados, Señor, pero de todo modo cayeron rendidos igual que Dagón a los pies del Señor. Sí, siguieron con su misma adoración. Ahora, ¿qué creen ustedes? Durante este tiempo que estaba sucediendo, ¿creen ustedes que tuvieron ánimo de ir a adorar a ese ídolo? Probablemente sí, probablemente no, ¿verdad? Dependiendo, o sea. Sí, definitivamente a partir del próximo capítulo, después que entregan el arca, sí, ellos siguen su mismo estilo de vida. Sí.
Sí, estaban todos enterrando sus muertos, atendiendo a los enfermos, tratando de salvar a algunos seguramente. Así es. ¿Qué otra cosa, mi hermano? ¿Qué más podemos nosotros decir que hemos aprendido de este capítulo? Hermano Juan Carlos Cervellón. Y va más fuerte el próximo castigo. Ahora, si nosotros aplicamos la manera en que Dios le está hablando a este mundo en este momento, ¿cree usted que está sucediendo lo mismo? ¿Que los castigos poco a poco se van incrementando en el mundo? Definitivamente, hermano. Mire, estamos de acuerdo, amados hermanos, todo el tiempo han habido terremotos, completamente de acuerdo. Todo el tiempo han habido huracanes, de acuerdo. Pero ¿sabe qué? La intensidad y el tiempo con que se están repitiendo estos fenómenos cada vez va aumentando más. Entonces, vamos directamente a ese mismo punto. Dios sigue hablando de diferentes maneras. Dios sigue mostrando su misericordia a través de esas grandes señales. Pero ¿qué nosotros podemos observar, hermano? Que el mundo cada vez le da más la espalda a Dios. Y Dios sigue, ¿verdad? Imagínense eso nosotros que vimos hace un par de meses en Japón, hermano. Esas son imágenes que nunca nosotros las habíamos visto anteriormente. Y déjeme decirle que eso es nada comparado para todo lo que viene. Pero que no nos extrañe, porque dice que a media tribulación, hermano, hay un versículo que dice que hasta se van a morder las lenguas de dolor. Y dice que ni aún así, dice, van a buscar el arrepentimiento, sino que van a seguir en su mismo estilo de vida. O sea, la naturaleza humana, hermano, es algo serio. La naturaleza caída del hombre es algo tremendo. Bendito Dios. Vamos a ver por acá, hermana Sandra o mi hermano Roberto, que nos dé algo ahí de lo que usted ha aprendido en esta noche. Bueno, yo creo que ahí era puro plan de Dios para enseñarle a los filisteos el poderío de Dios, porque el arca no cualquier persona la cargaba. Entonces siempre tenían que cargar los sacerdotes, y cómo Dios permitió que esa arca fuera llevada por gente inmunda, ¿verdad? Que no estaba apta para tocar el arca, y enseñarles de que el poderío de Dios es grande, ¿verdad? Que aún hasta los dioses de ellos se podían postrar ante Él, y vemos como Dios les dio una gran enseñanza a ellos, y no acudieron a la voz de Dios. Ahí está, exactamente, ¿verdad? En medio de todo, hermano, Dios tenía ese propósito de demostrar su poderío. ¿Qué creen ustedes, hermano? ¿La gente en Israel estaba dándose cuenta de lo que estaba sucediendo en Filistea? ¿Qué cree usted? Llegaba la noticia ya, le mandaban ahí los textos. Ay, mira, fíjate que un montón de ratones andan aquí. Bueno, nos va a sorprender cuando veamos los próximos capítulos. Si los de Filisteos actuaron ignorantemente, como dice mi hermano, ¿verdad? Ellos no sabían que solo los sacerdotes podían cargar el arca. Pero cuando llegue el arca, ¿verdad? Y esto es adelantando un poquito, cuando llegue el arca y ellos la toman, hermano, es un desastre total lo que sucede allá. Si a los filisteos les mataron un par de miles, en Israel fueron casi 100,000 personas. Así es que vamos para allá. Vamos a ver, ¿alguien más? Mi hermano Manuel. No, solo una pregunta. ¿Y el arca volvió a su destino de donde lo sacaron? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Nunca el arca volvió a Silo, hermano Manuel.
Recuerde que durante 300 años Silo fue el centro de adoración en Israel, ¿verdad? Porque así lo estableció Dios. Cuando ellos cruzaron el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: tú te vas a quedar en Silo, ¿verdad? Allí va a ser el centro, allí va a estar el arca, allí van a levantar el tabernáculo, pero nunca más volvió el arca a Silo. De ahí, mi hermano, cuando regresa, se la lleva a un personaje y la tiene no sé cuántos años en Gabaón y en otras ciudades, y es hasta el reinado de David, aproximadamente unos 100 años adelante de esto, que entonces el rey David toma el arca y la lleva a Jerusalén, pero no a Silo de nuevo. Y allí en Jerusalén es donde construyen el templo el rey Salomón, y entonces el arca del pacto queda fija allí en Jerusalén. Excelente pregunta, hermano. Gracias. ¿Alguien más aquí levantó la mano? En la actualidad, hermano, el templo que están construyendo estas personas, ¿vamos a utilizar la misma arca? Otra buena pregunta. Pregúntame, hermano Holman. Todos sabemos, hermano, que dice la palabra del Señor que en la gran tribulación el templo va a estar levantado. En este momento no hay templo en Israel, pero sabemos que si la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder, sabemos entonces nosotros de hecho de que el templo va a estar levantado. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que en la gran tribulación el templo va a estar erguido, va a estar funcionando? Bueno, porque dice que el anticristo se va a querer llegar a sentar al templo y tomar la adoración que él siempre ha querido que le den, y entonces allí pues el pueblo judío lo va a rechazar. Pero entonces tienen que estar todos los instrumentos, hermano. De hecho, en este momento hay algo que se llama el Instituto del Templo allá en Jerusalén, que si usted va a Jerusalén lo llevan a ver todas esas cosas, hermano. Tienen absolutamente todo, ya todo listo. Ahora, lo único que nadie ve y nadie dice absolutamente nada es el arca del pacto. Ahora, pero si los judíos ortodoxos, ellos están pidiendo todos los meses salen manifestaciones en Jerusalén, pidiéndole al gobierno israelí de que construya el templo, de que ya no siga esperando ni un minuto más. ¿Por qué creen que lo están diciendo? Porque ya tienen todo, incluyendo el arca. Ahora, si va a ser el mismo arca o va a ser una réplica, no se sabe, hermano. Verdaderamente, muchos de los judíos ortodoxos que han venido siguiéndole la pista al arca, ellos dicen que sí, que va a ser la misma arca. Que el templo que construyó Salomón tenía como una especie de elevador, ¿verdad? Y que cuando Nabucodonosor llegó a destruir el templo de Jerusalén, entonces había un grupo de sacerdotes que ellos eran los encargados de esconder el arca y desaparecerla en caso de una invasión. Porque desde entonces, mi hermano, no se vuelve a mencionar el arca del pacto. Desde que Nabucodonosor llegó en el año 580 y algo a destruir Jerusalén, desde entonces no se volvió a escuchar el arca del pacto. Pero se cree que alguien sabía dónde había quedado escondida y que hasta la fecha todavía ellos saben dónde está, pero están esperando para la construcción del templo. Muy bien. Otra pregunta, mi hermano, otra aportación. Mi hermano Carlos y luego mi hermano Héctor. Yo pienso de que tenemos aquí la verdad y someternos más y más y más a la verdad, escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, como ahorita estamos recibiendo una gran enseñanza. Y pues, bueno, lo que yo puedo ver y lo que he aprendido yo es de que solo Él es Dios, y todos aquellos que le demos la espalda en este último tiempo vamos a sufrir la gran tribulación. Sí. Tremendo, sí. Eso que le sucedió a los filisteos, ¿verdad? Como un tipo de la gran tribulación de aquellos que le dan la espalda a Dios. Muy buena enseñanza, hermano. Mi hermano Héctor. Yo también estaba viendo ahí en un documental que salió que ese periodista le concedieron la entrevista y unos sacerdotes que están en Etiopía, que nunca esos habían permitido dar entrevista a nadie, y a ese señor sí se lo concedieron, y dicen que ellos sí tienen el arca en Etiopía, en un templo que hay en Etiopía.
Eso es lo que yo... Ok, hermano Víctor. ¿De dónde viene eso, esa teoría de que el arca del pacto está en Etiopía? Bueno, ¿se recuerdan todos de la reina de Saba que fue a visitar al rey Salomón? Entonces, desde ahí se cree que la reina de Saba, o de Sabá como le llaman algunos, tuvo un hijo con el rey Salomón. Esa es tradición, eso no está en la Biblia, hermano, eso es tradición. Y entonces, se cree entonces que el rey Salomón, ¿verdad?, para agradar a su hijo, porque esta mujer era muy poderosa allá en África, le dio un arca del pacto para que se la llevara para allá. Pero nosotros sabemos que Salomón, por mucho que se haya desviado, hermano, Salomón conocía la ley. Y además que, aunque fuera el rey de Israel, hermano, allí en el templo no mandaba Salomón, eran los sumos sacerdotes que tenían la autoridad de todo. Entonces, nunca los sacerdotes iban a permitir semejante cosa, que le dieran el arca del pacto a la reina de Saba como un presente o como un regalo. No, el arca del pacto era lo más sagrado que tenía Israel. Entonces, pero sí se cree, hermano Héctor, de que el rey Salomón, que esta mujer, la reina de Saba, quedó tan impactada con todo lo que vio en Jerusalén y que ella quería saber cómo era el arca del pacto, entonces que Salomón le mandó a hacer una réplica del arca del pacto. Eso sí es aceptable, ¿verdad? Le mandó a hacer una réplica y entonces se la mandó de regalo, y esa es la que se cree que ellos tienen, y de hecho ellos la tienen, pero es una réplica. Ahora, lástima que yo no ando mis fotos acá que pude tomar ahí en Jerusalén. Ellos hacen la réplica. De hecho, le tomé una foto. ¿Sabe cuánto vale el arca si la queremos comprar, hermano? ¿Cuánto cree que vale? Tiene una capita de oro y es la misma, o sea, las mismas dimensiones que dice la Biblia. Vale $15,000, hermano. $15,000. Linda. Y yo le pedí permiso a la muchacha del lugar donde la venden. Y me dijo, ok, te voy a dar permiso, pero se la llevas allá a la iglesia y la mandan a comprar. Ok, le dije yo. Así es. ¿Cómo dice? Oh, sí. Sí. Hermana Ana, ¿tiene algún comentario? ¿Alguien más, hermano, tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, hermana. Sí. ¿Verdad que no eran buenos compañeros? Y luego ellos, sabiendo de que a ellos también les fue mal, ¿cómo se los mandaron a otra ciudad? Eso es lo que a mí me llama la atención. Es cierto, no habíamos tomado en cuenta ese punto. ¿Sí me entienden? Porque yo digo, si les fue mal, ¿qué vamos? No regresémosla, porque ¿cómo nos va a mandar a nuestros hermanos también? Pero ellos la mandaron para allá y lo que ellos no la hicieron y les fue mal, la mandaron para la otra y la mandaron para la otra. Muy mal hecho, hermano. Ahora la gran pregunta, ¿todavía existirá gente así que le va mal en algo y cuando uno le pregunta y le pide un consejo y le dice, oh no, adelante varón, mire, esas puertas están abiertas? Sí, abiertas pero para irse a un abismo, pero no le tiene compasión a uno, ¿verdad? Y uno, mire hermano, y esto será bueno, ¿verdad? Este negocio o algo. Oh sí, adelante, y tal vez ellos ya perdieron como $10,000, hermano. Y este negocio, hermano, y este restaurante cree que es bueno. Oh, sí, si usted viera cómo da dinero. Ay, ¿por qué lo está vendiendo? ¿Verdad? Estamos en el mismo sentido, hermano. O sea, siempre hay ese tipo de personas así. Hermano, no se la ve. Se lo recomienda, sí. Pero, no es mi caso. En mi caso, todo el mundo, en mi caso, tenía mucha ropa, muchas camisas, tengo unos hermanos que la vamos a tirar, que no la vamos. Sí. Y al principio pensamos, ¿para qué la tiramos? Esto lo costó $40, $35. Si sacamos cuentas, son más de 500, no vamos a tirar la ropa. Y es como mandársela a nosotros, que esta ciudad. Y pues, al último, estoy pensando, pues dijimos, pues
Sí. pero queríamos regalarlo a otras gentes, pero pues definitivamente no hemos logrado iba a ser el mismo efecto. Nuestro hermano está hablando de que cuando ellos pues recibieron al Señor y se les hizo una visita y pues se les dio algunas recomendaciones, ¿verdad? Unas camisas ahí con símbolos. Usted sabe, ¿verdad? Que cuando uno pues no conoce al Señor, hermano, uno lo primero que se le compra, mire, dime esa, la cara